Bueno, representante Juan Carlos Martínez, ¿cómo fue la historia en su infancia que usted cursó primero de primaria apenas en una semana? Es un recuerdo muy grato de mi tierra natal, de mi padre, que muy preocupado por mi educación, me enseñó a leer, a sumar, a restar antes de entrar a la escuela. Entonces, estando estudiando, alguna vez entró otro profesor a mi salón, la comunicación que hacía con el profesor era escrita en el tablero. Yo leí, se enteraron que leía y mandaron la llamada a mi padre y promovieron que yo tenía como el nivel para estar en segundo y pasé a segundo directamente a la semana siguiente. En cuestión de una semana. ¿Y después qué vino? Y en segundo igual mi padre, como buen paisa que le gusta andar por todo el país, decidió que nos íbamos de Sevilla a vivir a Bogotá. Fue a hablar con el profesor, a preguntarle cómo era mi nivel académico, que él tenía que por temas económicos que viajar y que le daba pesar era el tema mío académico que se fuera a perder, y mi profesor le dijo que yo tenía nivel para pasar a tercero ya, entonces me promovieron al grado tercero. Todo gracias, digamos, a ese empeño de su padre de enseñarles desde muy temprana edad. Claro, empeño que yo he seguido ahora con mis iniciativas de educación económica y financiera, de que la certeza de que mi hija tiene una educación económica y financiera distinta a otros niños, que no es lo que quiero, porque por eso he hecho el proyecto de ley para que todos los niños sepan lo mismo que sabe mi hija en materia financiera. ¿Y usted ya en la vida profesional cuántas carreras tiene? Yo tengo 6 títulos de educación superior, porque soy técnico profesional en contabilidad comercial, que estudié en mi tierra, en una universidad que había ahí en Sevilla. Luego estudié como administrador de empresas de la Universidad Antonio Nariño, luego me gradué como contador público de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Después me gradué como especialista en finanzas de la Universidad ICESI, como especialista en administración de la salud de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y al final hice un MBA con la universidad, una maestría con la Universidad de Phoenix en Arizona. ¿Cómo ha hecho con tantas cosas en tan cortico tiempo? Con mucha pasión por el estudio, me parece que ese es uno de los temas. Ahora he replanteado mucho, digamos, porque sé que el estudio es importante, el aprendizaje es importante, pero no necesariamente solo en las aulas. A mí me parece que hay temas de inteligencia social, de inteligencia emocional, de inteligencia financiera, que no lo enseña mucho la academia tradicional, pero que sí está en unos audios, en unos libros, en otro material que uno puede tener acceso, o que haciendo negocios de network marketing, otro tipo de negocios, uno puede recibir esa información. Bueno, ¿y cómo fue la combinación de tantos libros con los pedales? Un tema interesante, mi padre, casi todo, por supuesto, como sucede en muchos casos, en muchos hogares, es herencia de mi padre montaba en bicicleta, había sido ciclista joven, teniendo más años ya yo veía que por las tardes salía y montaba en bicicleta y subía por las lomas de mi pueblo natal, y yo decía, bueno, si mi papá, que tiene más años, es capaz de subir, yo ¿por qué no? Entonces en las tardes que salía a trabajar en una oficina donde yo trabajaba, empecé a hacer pequeños pinitos de recorridos, y luego cuando empecé a competir, gané la primera carrera en que concursé en Sevilla. Luego corrí un campeonato departamental patrocinado por una prestigiosa emisora y lo gané, fui campeón departamental ganando las 2 últimas etapas. Luego fui campeón de premios de montaña en un torneo en el departamento vecino, en el Quindío, un torneo que se llamaba Novato de Oro. Y luego corrí la Vuelta a la Juventud, una vuelta por varias regiones del país, siendo el primer vallecaucano en esa carrera. Bueno, ¿y qué pasó después con la carrera de ciclista, que iba muy bien? Tuve una lesión en ese entonces en la rodilla, en la rótula, una inflamación del tendón de la rótula, y eso me frustró mucho. Era una enfermedad como relativamente nueva para ese entonces, estoy hablando de hace 30 años, y no fue fácil que me curaran oportunamente. No pude correr la segunda Vuelta a la Juventud que por edad hubiera tenido para competir, y ya competir en ese momento estaban los colombianos yendo ya al Tour de Francia, Lucho Herrera, Fabio Parra. Entonces para mí era ya ponerme a correr al nivel de ellos. Entonces me costó mucho trabajo dar ese paso, y vivía en un hogar con necesidades económicas fuertes, entonces tenía que dedicarme o a la bicicleta o a trabajar, y me dediqué a trabajar. Representante, una época de su vida que le gustaría repetir. Esa época fue muy bonita para mí, la época de deportista con logros muy importantes, la época de estudiante con logros muy importantes, porque siempre fui un estudiante sobresaliente, el mejor en las pruebas de IFES de mi colegio, ese tipo de cosas son muy bonitas, pero la época empresarial que viví antes de ser congresista hasta hace 4 años es una época también que vale la pena resaltar, porque
Yo fui gerente de una empresa que empezó con 5.000 afiliados y a los 15 años ya tenía 750.000 afiliados, un salto inmenso de 5.000 a 750.000. Yo abrí el mercado para esa empresa en departamentos nuevos como el Cauca, en municipios nuevos, y como era una empresa de economía solidaria, de la salud, con mucho enfoque social, hicimos cosas muy bonitas que tenía que hacer la empresa, pero que hoy uno escucha que muchas EPS le sacan el cuerpo a cumplir esas obligaciones. Nosotros las cumplíamos con mucho orgullo, con mucho honor, con mucho sentido de la satisfacción personal cuando veíamos una niña que le habíamos hecho una cirugía de corazón abierto y le habíamos logrado salvar la vida. Una vez pagué por un solo paciente que llegó a la clínica Valle de Lili, un paciente hemofílico, pagué 1.800 millones de pesos, que equivalía a un préstamo que la empresa le hacía al sistema. Posteriormente la empresa pudo recobrar, por supuesto, al Fosiga. Fosiga no nos pagó todo, nos pagó una parte, no recuerdo cuánto, pero si no hubiera existido el sistema, si no hubiéramos estado detrás de nosotros, una empresa responsable, seguramente ese señor no hubiera salvado la vida. Entonces, ese tipo de cosas que para algunos puede ser una obligación, pero que quienes lo hacemos no sintiéndonos presionados por la obligación, sino sintiendo que efectivamente es nuestra razón de ser en esas organizaciones, da una satisfacción plena. Representante, ¿usted exactamente a qué edad comienza a trabajar? Yo trabajo desde que tenía 13 años en Bogotá como mensajero. Era alto y dije que tenía 15 para poder que me dejaran trabajar. O sea, hoy sería imposible a la luz de la legislación porque no había un permiso de autorización de mi padre, pero eso me ha enseñado mucho. Llevo 35 años de la vida trabajando. ¿Y cómo hizo mensajería en una ciudad que poco conocía? Era muy sui generis porque era una fábrica de calzado, de botas como sobre medida, de ese tipo de cosas en Chapinero, entonces era más en bus o en taxi, eran como prendas relativamente costosas sobre medida, entonces no era como para transportar pues ni en bicicleta ni en moto, sino con ciertas condiciones de seguridad. Representante, ¿usa amuletos? No, no los uso. ¿En qué cree? Creo en Dios, creo en el Señor de los Milagros de Buga, lo visito frecuentemente, me parece que le debo mucho, me parece que en esos momentos difíciles, en momentos de estrés, de apremio, de tristeza, de conflicto, de caos, si uno recurre a Dios, si uno cree que hay un ser superior que puede más que uno, es satisfactorio saber que con una oración, con ese tipo de creencias uno puede sentirse mejor. Representante, ¿algún miedo que ya haya podido superar? No, creo que a las alturas me ha tocado mucho por mis hijas, acompañándolas en todos los procesos de montarme en todas las montañas rusas que ellas dicen, haciendo rafting, haciendo parapente, haciendo todo ese tipo de cosas. Me ha tocado a la fuerza irme quitando el miedo a las alturas. ¿Algún oficio doméstico en su casa en el cual se defienda? ¿O es más bien malo para eso? Sí, más bien malo. La cocina no es lo mío, la cocina no es lo fuerte y como hago relativamente tantas cosas, yo salgo temprano de la casa, voy a montar en bicicleta cada que puedo y luego me voy a la oficina o a las visitas a las comunidades con las que tengo que encontrarme ese día, entonces realmente no permanezco mucho tiempo en casa. A mi hija pequeña le cuesta mucho que yo haga política, no le gusta, entonces mi hija es una que al preguntarle sobre mi elección le dice que ojalá pierda las elecciones. Ella siente que la política me aleja de ella. Representante, ¿alguna vez ha experimentado la envidia? ¿Siente alrededor, en el entorno, alguna persona, digamos, de ese talante envidiosa? No, yo no he sentido envidia por nadie, sí he sentido que hay gente que no acepta fácilmente los logros que uno tiene, sin entender que son cuestiones del trabajo. Respecto a eso, comparto mucho una definición que he escuchado de suerte, que la suerte es un fenómeno, un evento que le llega a uno cuando está preparado para asumir los nuevos retos. Los críticos, los envidiosos tienen otra opinión, por supuesto, dicen, ese tan de buenas, la suerte de ese señor, como si no hubiera habido que levantarse a madrugar a trabajar, a hacer las tareas. ¿Ha sufrido por despecho? No, creo que tengo un hogar bien conformado hace más de 20 años, 22 años y de joven seguramente viví muchas situaciones, pero propias de esa edad que no recuerdo que me hayan marcado ingratamente. ¿Ha sido entonces fundamental esa unión familiar? Sí, claro que sí. De ese hogar tengo una hija de 21 años que es estudiante de octavo semestre de negocios internacionales en la Universidad de La Sabana en Chía y
justo recientemente, estos días, regresó a Bogotá a seguir estudiando. Y una niña pequeñita que va a cumplir, más pequeña, que cumple 11 años ahora en marzo, y que es muy inteligente, que es muy capaz también como la primera, que está en quinto primaria en el Colegio Alemán de Cali. Representante, usted es copresidente de la Comisión de Paz. El presidente Santos ha dicho que en el 2014 se firma la paz. ¿Usted cree que es acertada esa afirmación? Sí, cuando el presidente dice que se la juega por la paz, cuando dijo instalando las últimas sesiones del Congreso que se la jugaba por la paz, yo soy de los más convencidos en esa. Tengo varias razones para creerlo. Yo soy miembro de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, soy copresidente en esa comisión. Hago un buen trabajo en la copresidencia en pro realmente de la paz, porque compartimos copresidencia con un miembro del Polo Democrático, del Partido Verde, del Partido Liberal. O sea que a pesar de lo disímil de los partidos allí representados, hemos sido muy tolerantes entre nosotros. Hemos recorrido todo el país escuchando a los colombianos. Alguien, incluso senadores, se han referido a mí en buenos términos, porque yo no puedo obtener votos en esos municipios, en esos departamentos. O sea que cuando yo estoy en el Chocó, en el Huila, en el Tolima, efectivamente estoy haciendo presencia para trabajar por la paz y no haciendo un trabajo politiquero, no electoral ni politiquero. Representante, ya para finalizar la pregunta incómoda, ¿le gusta el nombre de Óscar Naranjo como fórmula vicepresidencial de Santos? Hay otros nombres que me gustan más. ¿Cómo cuáles? Me gusta Vargas Lleras, por ejemplo. ¿Y qué otro? Es el que más me gusta, no he querido pensar en más nombres. Creo que el momento del país precisa de un movimientos fuertes, como organizaciones fuertes como el de la U, acompañado, por ejemplo, por ese aporte importante que le pudiera dar Vargas Lleras con los congresistas que tiene en su partido, en Cambio Radical, y me parece que sería el momento de Vargas Lleras. No sé si pase más tiempo, si él termine desaprovechándose para la política y sea el momento indicado que él entre a ejercer un papel importante en este proceso que se avecina, este proceso electoral de mayo. Representante Juan Carlos Martínez, muchas gracias por estar en Pocas Palabras. Muchas gracias a ustedes, gracias por tenerme en cuenta siempre para llegar a todos los colombianos a través de la Cámara de Representantes.